a recibir a Gerardo Echeverri de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Él es abogado de larga trayectoria, la defensa de los presos, en la lucha contra la violencia institucional. Y le toca hoy la no fácil, sino bastante difícil tarea de comentar qué pasa en la Argentina y de tratar de responder a algunas de las preguntas que nuestros compañeros del continente nos hacen, ¿no? ¿Cómo fue que de ser el modelo de derechos humanos pasamos a ser hoy un país gobernado por un neofascista, fascista del siglo XXI, cipayo, entregador, bueno, abundan los adjetivos. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros, bienvenido. Hola, gracias a ustedes, José, Ángel, Elisa y demás compañeras y compañeros. No puedo dar ninguna respuesta fácil ni unívoca, pero creo que una parte de la respuesta, sin duda, es que había una parte de ese modelo que era un espejismo. ¿Por qué? Porque sí había cierta dedicación a los derechos humanos en cuanto a la lucha por castigar al menos a algunos de los graves criminales del pasado. Había algunos avances en cuestiones que no iban contra el capitalismo, como el reconocimiento en materia de género o el tema del aborto inclusive, que son indudablemente victorias, pero que no van contra el capitalismo en sí mismo. Pero en otros aspectos ya estábamos muy mal y había muchos retrocesos en los derechos de nuestro pueblo que llevaron a que un porcentaje lamentablemente importante creyera que esto era algo nuevo. En realidad es algo muy viejo, muy viejo, pero con nuevos envoltorios, nuevas recetas, muchas cosas tecnológicas, y lo único que tiene de nuevo es que tampoco es tan nuevo, que privilegia al capital financiero sobre otras cosas, pero eso ya lo hizo la dictadura, ya lo hizo en su momento el menemismo, lo hizo el macrismo. Lo que pasa es que acá hay una situación con algunos actores nuevos realmente, como para dar un caso, Mercado Libre. O sea, esos sí son actores nuevos y muy poderosos. Lo que hay es, en lo declamativo, una vuelta a momentos que parecen la España de Franco, porque se intenta mostrar como modelo un modelo pre-revolución francesa, un modelo en el cual se dice que los españoles trajeron la supuesta civilización a América, etcétera. Se desprecia absolutamente a los indígenas. Ni hablemos de los africanos, porque este es el mes de recuerdo de los derechos de los africanos, al menos en nuestro país, ni se los menciona, se los ignora totalmente. Pero eso no es solo propio de este gobierno. Recordemos que el presidente anterior dijo que los argentinos venimos en los barcos, como si todos los argentinos fuéramos el producto de la migración sucesiva, y no existieran todavía compañeros de distintos pueblos, como el pueblo mapuche, al que tanto el gobierno anterior como este persiguen. En general, lo que hay en este gobierno, además de una política exterior realmente siniestra de alineamiento automático con Estados Unidos, a nivel interno lo que hay son, en muchos casos, profundizaciones de cosas que ya se daban. Para dar un caso, con la pandemia fue la excusa para que volviera a haber detenidos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Antes los detenidos estaban como mucho 2 días, 3 días, cuando había un fin de semana, y después pasaban a una cárcel. Con la pandemia volvió a haber detenidos. Entonces, el primer año de pandemia, en diciembre del 21, se terminó con 400 y pico de detenidos. Para el segundo año ya había 950. Y esta progresión llevó a que al 30 de junio de este año ya son más de 2.000 los detenidos en las comisarías de la ciudad. Con el agravante de que ahora
se están ingresando a una cantidad importante de detenidos a las cárceles, lo que significa que en realidad el nivel de personas que se detienen en cada momento en esta ciudad es cada vez mayor. En este momento hay muchos jueces que deniegan la excarcelación de personas hasta por tentativa de hurto, o sea, por el delito que menos daño causa, porque ni siquiera llegaron a dañar la propiedad y no hubo ninguna acción contra ninguna persona. Hasta por tentativa de hurto deniegan la excarcelación si la persona tiene algún antecedente condenatorio, o a veces simplemente porque estuvo detenida hace poco por algo parecido. Que eso es nada menos que la reiterancia que no rige a nivel nacional, sino en varias provincias. Todavía la quieren hacer regir ahora, pero ya los jueces la aplican. Entonces, muchas veces uno piensa en el gobierno reaccionario y se olvida de los reaccionarios que son los otros poderes, como el Poder Judicial, que viene desde hace rato y cuya democratización hace mucho tiempo que reclamamos. Acá me han llegado varias preguntas de los compañeros de la coordinadora. Me voy a concentrar en una sola, que creo que viene a cuento de lo que venías hablando. El gobierno de Milei casi no tiene ni diputados ni senadores. Sin embargo, ha gobernado todo el año haciendo lo que quiso, utilizando decretos de necesidad de urgencia, y prácticamente parece una especie de monarca porque hace lo que quiere y dice lo que quiere. ¿Cómo se puede explicar que alguien que no tenga legisladores propios no tenga ningún problema ni con el poder legislativo ni con el poder judicial? Bueno, del poder judicial habías anticipado algo, ¿no? El poder judicial en su mayoría es reaccionario en sí mismo, entonces solamente discute a otros poderes establecidos cuando ve que se están cayendo. No nos olvidemos que incluso en la dictadura militar, que tenía el poder judicial a sus pies cuando quería, cuando estaba terminando la dictadura, varios de los militares fueron presos ya. Varios de ellos por acción de abogados de la Liga. ¿Por qué? Porque los jueces estaban tratando de blanquearse frente al gobierno anterior. Y lo mismo pasa en todos los gobiernos. Los jueces son leales al gobierno de turno en su mayoría. Por supuesto, siempre hay alguna excepción de algún ser humano que es distinto del resto, pero en general son leales hasta que huelen sangre y ven que puede cambiar la orientación. Y en cuanto al poder legislativo, uno de los mecanismos utilizados, se habla mucho de que este gobierno no sabe hacer política, que el presidente está loco, todo ese tipo de cosas. A ver, este gobierno es un gobierno títere de Estados Unidos, eso no cabe duda, pero en lo interno encontraron un mecanismo que es muy eficaz y probablemente lo usen para el año también, que es no tener presupuesto. Al no aprobar presupuesto, lo que prevé nuestro sistema es que se utiliza el presupuesto del año anterior. Al utilizarse el presupuesto del año anterior, las partidas que son obligatorias, por ejemplo, para cada provincia son mínimas, y todo el resto del dinero que gane, aunque sea por la existencia de inflación en el medio, el Estado Nacional, todo el resto de los ingresos lo distribuye a piacere, como se le ocurra al presidente. Entonces, eso le permite disponer de la mayor parte del presupuesto real. Es muy probable que este año el gobierno haga lo mismo, que plantee que haga lo posible para que no se apruebe su presupuesto, con lo cual quedaría no el del año pasado, porque este año no hubo, sino el presupuesto del año 2023, con toda la inflación que hubo en el medio. Y de ese modo tiene cada vez más agarrados a los gobernadores, que no se dan cuenta que cada vez van a estar peor. Se lo tendrían que haber sacado encima, en todo caso, por vías institucionales plenamente, antes de estar tan ajustados, y cada vez los va a ajustar más. O sea, es una decisión de los gobernadores que en lugar de defender los derechos de las personas de cada una de las provincias, prefieren ceder y ceder y ceder y ceder y seguir cediendo hasta que se van a encontrar que las provincias no van a existir porque no va a haber quien pueda sobrevivir ahí. Sí, se me ocurre, bueno, ya tenemos que cerrar la entrevista con Gerardo, pero recordar algo que
Bueno, lo tomo de Bertolt Brecht y lo cambio un poquito. Bueno, el poeta alemán decía que el menos fascista de los fascistas, no olvidar que es un fascista, ¿no? Yo diría que en la Argentina habría que no olvidar que el fascismo, en última instancia, no es otra cosa que una variante extrema del capitalismo, y por eso obtiene de los otros capitalistas, bueno, la buena onda, diría, esto que explicaba Gerardo, en un país donde la inflación supera el 100% anual, los gobernadores de provincia aceptan que se utilice un presupuesto de 2 años anteriores, y los legisladores de la oposición peronista, la más supuestamente fuerte, nunca llegan a juntar el número para trabar algo. No digo todo, sino algo. Y es esto insólito, que un presidente que no tiene bancada propia ha gobernado todo el año y ha hecho lo que quiso, si me permitís, hay otro detalle que tiene que ver con que los gobiernos anteriores, además de sus defectos, se pensaban que iban a gobernar para siempre. Entonces, por ejemplo, en su momento, el peronismo en el poder hizo una reglamentación de los DNU que hace que sea más fácil para un gobierno hacer un DNU que sacar una ley. Pero DNU no que es un sea decreto de necesidad de urgencia. Eso, sino que es más fácil gobernar a través de esos decretos porque se necesitan menos requisitos para su aprobación por el Congreso, a pesar de que tendría que tener más requisitos por ser una medida excepcional, se necesitan menos requisitos que para una ley. Entonces, como hicieron eso, ahora que el gobierno lo tiene otro, el gobierno formal, estamos viviendo las consecuencias. Y no es el único caso en el cual, por ejemplo, con los temas de leyes antiterroristas, hubo un montón de cosas en las cuales no pensaron nunca que se podía cambiar. O otro ejemplo, en temas de derechos humanos más clásicos vinculados a la dictadura, fue hace mucho tiempo la disolución del IEM, del Instituto Espacio por la Memoria, y entregar la ESMA directamente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque creían que siempre iban a estar en el gobierno nacional. Y el resultado es que hoy en día quien maneja la ESMA es nada menos que este gobierno nacional. A mí se me va ocurriendo que del programa de hoy empiezan a aparecer agenda para el año que viene. Hemos prometido varias veces y lo vamos a organizar, exponer la verdadera historia de los juicios de lesa en la Argentina, o al menos la versión de la Liga que no es la que triunfó, la propuesta que no triunfó, y tantos otros temas que bueno, que la historia va a ir develando en su sentido verdadero. Sí, yo lo que quería plantear es que, por supuesto, la mayoría de la política argentina está en este momento mostrando sus limitaciones, sus intereses absolutamente personales. Como ya señalé antes con los jueces, hay honrosas excepciones, pero lo que hay que ver en este momento son las articulaciones y pensar en las posibilidades de unidad de todos aquellos que estamos en contra de este sistema. Por ejemplo, en el mismo momento que se anunció el triunfo de Milei, una serie de organizaciones convocaron a reunirse para luchar contra esto y tratar de armar todo un programa de lucha, y esas organizaciones se pusieron el nombre de Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia. Ahí un papel muy importante lo juegan algunos sindicatos progresistas como ATE, como la Federación Judicial Argentina. La Liga forma parte de ese grupo, la Asociación Americana de Juristas también, pero ahí hay un montón de organizaciones y, por ejemplo, de las organizaciones hay de muy diversos espectros. Hay organizaciones que antes eran consideradas kirchneristas, hay organizaciones que son parte del FITU. Entonces es uno de los espacios, de los varios que hay, que están tratando de ver cómo superamos diferencias que son secundarias frente a este enemigo tan grande
Y además algo fundamental, que es que como en la dictadura había planteado Rodolfo Walsh, acá también una de las cuestiones centrales de este gobierno es sacar los derechos de los trabajadores. Todo lo demás, las represiones, los protocolos antipiquete, el uso de armas de fuego en mayor cantidad, todo eso es secundario. Lo que quieren es que los capitalistas ganen más, y para eso quieren que los trabajadores tengan cada vez menos derechos. Ese es el objetivo fundamental. Muchas gracias.